Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero en el Señor que se encuentren bien, pero no solo bien, sino llenos de gozo, gratitud y contentamiento. Algo un poco extraño en la vida cotidiana. Un poco difícil encontrar gozo, gratitud, contentamiento en la vida. Si usted le pregunta a alguien en la calle cómo está, a medio morir saltando, lo más que le pueden decir. Sí, estoy bien, pero se me va a pasar. Hay poca gratitud. Y debe haber gratitud también en el corazón de algunos, porque hoy día terminamos la carta a los Filipenses. Más de 30 sermones que espero que hayan sido de bendición para su vida. Aunque, como decía, hay algunos que están orando para que termine luego. La palabra filipense no les gusta mucho, o no, o eso es una herejía. Espero que sea una herejía. Nadie me dijo, no. Cuando iniciamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, lo hicimos con una introducción. Y una introducción nos insta a mirar hacia adelante, lo que nos prepara la carta, el contenido de estos 4 capítulos. Hoy es la conclusión de esta carta. Y la conclusión nos lleva a mirar atrás, lo que ya vimos, lo que nos dejó, la enseñanza que recibimos a través de estos 30 o más sermones. No sé cuánto tiempo ha transcurrido, pero es bastante tiempo. Que en 4 capítulos nos hemos detenido para escudriñar la palabra, examinando versículo por versículo. ¿Para qué? Para ser grandes teólogos, para decir, oh, qué bien lo hemos hecho como iglesia, hemos estudiado versículo por versículo. De ninguna manera. Esto tiene el objetivo de sacar enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y al sacar enseñanzas prácticas para la vida está el desafío de justamente aplicarlos a nuestra vida. Porque no lo hacemos para adquirir conocimiento, lo hacemos para recibir la enseñanza y esta enseñanza aplicarla a nuestra vida. Les invito a leer los últimos versículos del capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Filipenses 4, versos del 21 al 23. Dice así: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, pedimos tu ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, para que, Señor, no solamente esta palabra venga a ser recordada, sino que impacte nuestra vida. Señor, no es la elocuencia de quien habla, ni cuán atento estemos. Es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tiene que impactar nuestra vida, para que esta palabra sea una realidad en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos versículos son la conclusión y despedida del apóstol Pablo para su amada iglesia de Filipos. En estos 3 versículos podemos puntualizar al menos 3 cosas que el apóstol Pablo dice que son importantes para la vida cristiana. Número 1, el apóstol Pablo llama a los creyentes santos. Versículo 21,
saludad a todos los santos. El hermano Luis Arturo en alguna oportunidad predicó sobre lo que significa ser santos. Santo es la definición de un creyente. Entonces, ¿qué es un creyente? ¿Qué es aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? La palabra de Dios dice que somos santos. No somos santos por ser canonizados santos después de muerto. No somos santos porque hacemos milagros, porque alguien nos prende vela y podemos sanar enfermedad. No somos santos por simplemente declararnos santos. No somos santos porque tenemos poder para hacer milagros, sino que todo creyente en Cristo Jesús que ha recibido genuinamente en su corazón a Jesucristo es santo. Y debemos hacer una aclaración de qué está hablando el apóstol Pablo. Saludad a todos los santos. Este versículo no está hablando del proceso de santificación en cuanto al carácter, que confundimos a veces cuando salen ciertas palabras en la Biblia de santo. A veces se está refiriendo al carácter, pero otras veces se está refiriendo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y en la posición como Cristo Jesús somos santos a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es santa y hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Dios me mira a través de ¿qué? De la sangre de Jesucristo, y eso me hace ver santo, apartado para Dios. Esa es la santidad posicional, ¿ya? Y esta declaración es interesante, porque debemos recordar que en este mismo capítulo, en el capítulo 2 de Filipenses, habían dos hermanos que estaban luchando por su práctica de santidad, ¿se acuerdan? En su carácter. Era Ebodiahí, y el apóstol Pablo le dice que sean del mismo sentir. Ahí está hablando del proceso de santificación. Pero aquí está hablando de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Había división, había problema entre estas dos hermanas. No habían limado sus asperezas adecuadamente entre ellas. Había un problema que podía producir un problema mucho mayor, que afectaba la unidad de todo el cuerpo. De tal manera que el apóstol Pablo dice, todos los santos de acá de Roma y todos los santos que están en Filipo, no está hablando del carácter, sino está hablando de la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Amén. Entonces, Cristo nos santifica posicionalmente porque el Padre nos mira a través de su sangre. Dios nos ve en su Hijo. Y como su Hijo es santo en todo, entonces nosotros, como sus hijos, somos santos. Posicionalmente. Todo creyente es declarado santo. El apóstol Pablo dice, vuelvo a leer, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, posicionalmente. Los hermanos que están conmigo os saludan. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, los que están en la iglesia de Filipos son santos. Los que están en la iglesia de Roma son santos. Los que están en la iglesia Isen son santos. En cuanto a posición, en cuanto a carácter, ninguna posibilidad. ¿O no? Hoy no voy a hablar por mí nomás, ustedes son santos. Entonces el apóstol Pablo, número 2, dice, versículo 22, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Obviamente que en este versículo no está hablando o no se está refiriendo directamente a César romano llamado Nerón en ese tiempo, sino que habla de aquellos que estaban alrededor de él, es decir, los funcionarios, los oficiales, los soldados romanos, los de la guardia pretoriana.
El apóstol Pablo escribe, especialmente los de la casa de César os saluda. Esto es importante entenderlo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que algunos de estos hombres, integrantes de la más alta guardia imperial, habían llegado al conocimiento de Jesucristo, habían recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador. ¿De dónde sacamos esto? Porque el apóstol Pablo no lo dice explícitamente. Pero podemos deducirlo al estudiar la carta completa. ¿Por qué? Porque los que estaban asignados a custodiar al apóstol Pablo estaban prácticamente presos con él también, amarrados con una cadena, con esposas a sus manos. Y estos fueron alcanzados por el Evangelio, ¿cómo lo sabemos? Miramos hacia atrás, capítulo 1, versículo 12, en adelante. Dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, mire lo que dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave. El apóstol Pablo reconoce que su estado, encarcelamiento, lejos de ser un obstáculo, fue un medio providencial de Dios para que el mensaje de Cristo fuera y alcanzara a corazones que de ninguna otra manera iban a llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están incluidos los de la casa de César, los guardias. En otras palabras, Dios usó la prisión del apóstol Pablo, ¿para qué? Para liberar a esos hombres que estaban de guardia, a esos hombres que servían a César. A través de la prisión del apóstol Pablo, esos hombres llegaron a rendir su corazón a Cristo. El siervo de Dios fue llevado a la cárcel, no como un castigo, sino como un instrumento para salvación de muchos. Es lo mismo que le sucedió a José cuando lo vendieron sus hermanos. ¿Se acuerdan? Él les dijo: ustedes no fueron los que me enviaron aquí, sino fue Dios para preservar. Por eso que no hay queja del apóstol Pablo. Aunque su arresto fue injusto, aunque no habían cargos formales en su contra, él ve su prisión, su estado en la cárcel, como una oportunidad divina para proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, al terminar la carta, nos dice: los de la casa de César os saludan. ¿Quiénes eran? Esos hombres, esos mismos hombres que conocieron al Señor, estaban saludando a la iglesia de Filipo. Esos hombres conocieron a Cristo mientras custodiaban al apóstol Pablo. Ahora eran hermanos en la fe. Mire cómo cambia la posición. Ya no eran simplemente guardias, ya no eran los enemigos, ya no eran los sargentos, eran hermanos en la fe. Ahora son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Tenemos un mismo espíritu. Podemos entender las mismas cosas. Tenemos una misma esperanza. Todo lo que antes nos desunía, hoy nos une en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda con esto que el evangelio es poderoso. No conoce fronteras. No reconoce barreras sociales, políticas. Judío ni griego, esclavo o libre. El poder de Dios tiene poder para impactar cualquier corazón, por más duro que sea. Si no, preguntémonos a nosotros mismos: ¿por qué estamos donde estamos? Y finalmente el apóstol Pablo concluye la carta con esta palabra:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas palabras no son una fórmula de despedida. ¿Se acuerdan de cuando uno escribe correo atentamente? Espero, ¿cómo era que le colocaba yo? No me acuerdo. Atento a tu respuesta, a tu comentario ese. Atento a tu comentario. A todos le colocamos atento a tu comentario. Esta no era una fórmula del apóstol Pablo para terminar la carta. No es simplemente palabras de buena costumbre, de buena crianza para despedirse el apóstol Pablo, sino que estas palabras son la declaración de la fuente de la combustión de la vida cristiana apasionada del apóstol Pablo por Cristo. ¿Qué es lo que hace que vivamos como vivió el apóstol Pablo? ¿Usted se ha preguntado qué sostiene al creyente en la prueba? ¿Qué sostiene a alguien en la cárcel? ¿Qué sostiene a los misioneros? Oramos por una hernia. ¿Qué sostiene a un misionero tan lejos, fuera de su patria, fuera de su familia? ¿Qué sostiene al misionero? ¿Qué apasiona al misionero cuando deja todo para ir y proclamar el evangelio? La respuesta es la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia es un favor inmerecido hacia nosotros, mediante la cual nos salva, pero también nos sostiene y nos transforma. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Es su amor activo que perdona nuestros pecados. Nos da vida nueva. Nos capacita para vivir para Dios a pesar de nuestras debilidades. Es la gracia de Dios que nos sostiene en medio de la adversidad. Es la gracia de Dios que nos puede dar una visión diferente en medio del conflicto. Entendiendo que nosotros, los cristianos, cada conflicto es una oportunidad de crecimiento. Entendiendo que cada conflicto Dios quiere mostrarnos algo para que nuestro carácter sea transformado para su gloria. Pero ¿cómo podemos llegar a ver eso? Solamente con la gracia de Dios derramada en nuestra vida. Solamente reconociendo lo que Cristo hizo por amor en la cruz. Es la gracia de Dios que nos capacita a pesar de nuestras debilidades. En otras palabras, la gracia del Señor Jesucristo es que Él se dio a sí mismo por nosotros cuando aún no merecíamos absolutamente nada. Y esa misma gracia es la que sigue operando en nosotros el día de hoy, que renueva nuestras fuerzas, que nos perdona y nos da un nuevo propósito de vida y nos llena de gratitud. Si no reconocemos la gracia, si no buscamos la gracia, vamos a seguir de tumbo en tumbo. Si no reconocemos la gracia y buscamos la gracia de Dios, no somos capaces de perdonar. Si no buscamos la gracia de Dios y anhelamos la gracia de Dios, si no reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, vamos a ser personas ingratas. Si no buscamos la gracia de Dios, si no reconocemos la gracia de Dios, vamos a ser personas que estamos esperando que los otros satisfagan nuestras necesidades en vez que Dios supla todas nuestras necesidades. Si no nos hacemos de la gracia de Dios, vamos a poner las expectativas en otros y no en lo que Cristo puede hacer en nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
No le echó la culpa al vecino, no le echó la culpa al pastor, no le echó la culpa al hermano, no. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo entendió que sin la gracia de Cristo era imposible enfrentar los desafíos del evangelio. Si no es la gracia de Jesucristo, es difícil, es imposible entender en qué consiste el evangelio. Es la gracia la que había transformado a los soldados romanos en santos. Y esa es la gracia que nos sostiene hoy también a nosotros. Esa misma gracia que operó cientos de años atrás es la que está operando hoy día y nos permite hoy día estar unidos, escuchando la palabra de Dios. Por eso que al mirar hacia atrás la carta a los Filipenses, quisiera que recordáramos en nuestros corazones 4 verdades centrales que resumen estos 4 capítulos, estos 30 o más sermones que dimos. Porque si yo preguntara qué recuerdan, difícil, ¿sí o no? Aparte de gozado en el Señor, siempre es poco lo que podamos recordar. Pero si estas 4 verdades se quedan en nosotros, entenderemos de qué se trata el contexto de la carta. Pero también si reconocemos estos 4 puntos, son el desafío que nos impone la palabra de Dios. Número 1, la filosofía de la vida cristiana. Y esto lo encontramos en el capítulo 1. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El apóstol Pablo lo resume en el capítulo 1, versículo 21. Todos lo sabemos. Porque para mí vivir es, y el morir es. No se trata simplemente de conocer doctrina, sino de vivir para una persona. ¿Para qué persona vivimos? Para Cristo. No se trata de religión, se trata de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo vivo con un solo propósito en mi vida, que Cristo sea honrado y glorificado. Yo estoy dispuesto a morir por una sola persona en la vida, por Cristo. Vivo por Cristo y muero para Cristo. Esa es la filosofía de vida del apóstol Pablo. Esa era la filosofía de vida del apóstol Pablo. Y ese es el desafío que nos plantea también a nosotros la palabra de Dios. Y el cual debemos preguntarnos, ¿para quién vivo yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? La palabra nos insta y nos desafía como creyentes. Que tenemos que vivir para Cristo y morir para Cristo. El cristianismo no se trata de aceptación de dogmas, reglas. No se trata de verdades absolutas que son buenas, que son necesarias para establecer doctrinas, para establecer conjuntos de enseñanza. Pero el apóstol Pablo no está sirviendo, no está viviendo, no está muriendo para una doctrina. No sirve a una doctrina, sino sirve a una persona. El apóstol Pablo entendía su filosofía cristiana como una relación profunda, vital con el Señor Jesucristo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Entonces no se trata de religión. Se trata de Cristo en mi vida. No es simplemente conocimiento intelectual de conocer lo que dice la palabra, de dónde está ubicado cierto versículo, sino que se trata de quién es Jesús.
Se trata de aceptar lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero no solamente se trata de reconocer y aceptar y mirar de lejos lo que Jesucristo hizo, sino que se trata de una relación íntima con Él. Porque es en esa relación íntima en que somos transformados. Porque si yo le pregunto, ¿qué ve usted de allá a aquí? Usted me va a decir una cruz. Vacía, vacía. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué hace la diferencia? En la relación que yo tengo con Cristo. En una relación íntima con el Señor. En querer conocer, en querer anhelar estar en su presencia. De tal manera que el apóstol decía, si yo vivo, vivo para Cristo. Y si yo muero, muero para Cristo. Esa es la filosofía de una vida íntima con Cristo. Pero también, vuelvo a repetir, el desafío para cada uno de nosotros. Hermanos, si aquí no se trata de llamarnos cristianos, evangélicos, como quiera, se trata de una relación íntima. Una de las cosas más complejas de la iglesia en la actualidad es que la iglesia está llena de conceptos, llena de ritos. Está llena de conocimiento también, porque gracias a Dios vivimos en una época en que tenemos mucho acceso a libros, en el internet, a bajar reflexiones, a escuchar sermones. Buenas predicaciones, llenas de verdad. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, con el amor que le tengo, si usted no tiene una relación con Cristo, esto es vacío. Esto es vano. Entra por un lado y sale por el otro. Lo que marca la diferencia es la relación que yo pueda buscar y entender. Una relación íntima con mi hermano, con el Señor. No saco nada con saber las verdades y seguir siendo el mismo. No hurtar. Todos sabemos que no debemos hacerlo. La diferencia es si lo hacemos o no lo hacemos. Sin embargo, la vida diaria no refleja esas verdades. No refleja ese conocimiento que tenemos, que hemos recibido. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? ¿O por qué no reflejamos este gran conocimiento que podamos tener? Porque desconectamos la salvación del hecho de ser creyentes de la persona de Jesucristo, de esa relación íntima con Cristo. Somos salvos, sí, ¿por qué? Porque si declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón, vale, listo, somos salvos. A los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, perfecto, lo sabemos, lo conocemos. Pero ¿qué marca la diferencia? La persona de Jesucristo. La relación íntima que yo pueda tener con Él. El apóstol Pablo dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la verdad es que el apóstol Pablo está diciendo, yo sería feliz si me fuera a la presencia del Señor. Porque lo que ahora conozco en parte, en sombra, lo voy a disfrutar en plenitud en el cielo. ¿Me entiende que cambia la perspectiva de vida? Lo que hoy conocemos a rasgullones, así, nublado, hoy día, allá no va a haber sombra de variación alguna. Por eso que él dice, para mí vivir es Cristo y el morir en ganancia. El apóstol Pablo no vivía por una causa, no vivía por un movimiento, no vivía por una denominación, vivía para Cristo. La vida cristiana no es una religión fría, ni una relación vacía, sino una relación profunda, viva con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto, sino que vivo. Yo cuando oro no oro a alguien muerto, oro a alguien vivo, a alguien que me escucha. Alguien que me va a responder, alguien que me va a alentar, alguien que me va a sostener, alguien que me va a guiar.
tristemente muchos creyentes hoy conocen la doctrina, pero no reflejan a Cristo en su vida diaria. La verdadera filosofía cristiana se centra en vivimos por Cristo, para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo, para estar con Cristo. ¿Cuál es la diferencia del que muere en Cristo con el que no muere en Cristo? La gran diferencia es que los que morimos en Cristo vamos a habitar con Cristo. Esto nos enseña, hermanos, que la vida cristiana no es cumplimiento de cosas, de ritos que podamos hacer. No es si prendemos velitas, si hacemos reverencia o si nos persinamos. Es una relación profunda con Cristo, con la persona gloriosa, con aquel que murió en la cruz por el poder, por el perdón de nuestros pecados, por aquel que tiene potestad y dominio sobre todas las cosas. Y si que Él tiene dominio sobre todas las cosas, tiene dominio de mi corazón, de mis pensamientos, y Él hace como Él quiere. Él es el que transforma la vida. Se trata de Cristo. El cristianismo se trata de Cristo. Mi vida tiene que estar girando alrededor de Cristo. La filosofía cristiana es Cristo y no hay otra. No son lo que yo creo, no es mi pensamiento, no es que todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo hacer o no hacer, hermano? ¿Qué tiene de malo? Todo tiene de malo cuando no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando estamos contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, está en contra de Dios. Hermano, si a mí no se me ocurrió, si nosotros no decimos que el unirse a yugo desiguales porque se nos ocurrió, la palabra lo dice. Que el hombre no se junte con hombre, la mujer que no se junte con mujer, no es porque a nosotros se nos ocurre, es porque la palabra de Dios dice, y si la palabra de Dios dice, es no. No hay otro. Si eres débil, pide a Dios que cambie y transforma nuestro corazón. Lo que estamos aquí, ¿eso hemos hecho o no? No es por obra. Es porque la gracia, es porque buscamos la gracia de Dios. Reconocemos que es la gracia de Dios la que transforma nuestra vida, la que transforma nuestro lamento en gozo. Es la gracia de Dios. Es triste ver en algunos casos cuando cada cristiano parece tener su propia filosofía de vida. Pero eso es imposible, mis amados hermanos. No puede ser que quienes hemos sido salvados por la misma sangre derramada en la cruz vivamos conforme a nuestras propias ideas y estilo de vida. Eso contradice el Evangelio. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra razón de existir es Cristo y nuestra muerte es Cristo. No hay más. Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Cristo, Jesús. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí estamos incluidos nosotros. Aquí está Cristo, miramos a Cristo. Entonces, si creemos en Cristo y miramos a Cristo, debemos vivir como Cristo nos dice que debemos vivir. Pues ya no vivo yo, sino que vive. Las cosas viejas pasaron y ahora en adelante son. ¿Se dan cuenta que esto no es algo teórico? No es algo abstracto, no es algo que no tenga sentido. Es una vida práctica, cotidiana y permanente. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Lo vuelvo a repetir.
Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Mire, de Cristo en los que se salvan. Eso significa que debemos reflejar ¿a quién? A Cristo. De tal manera que olamos a Cristo. ¿O no? Me acordé de cuando uno come comida china, dice que huele a comida china. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para oler a Cristo? Empaparnos de Él, pasar tiempo con Él, deseando su presencia. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Porque lo obliga? ¿Para que no lo llamen por teléfono en la semana y tenga que dar explicaciones? ¿O porque anhela su presencia? Para oler a Cristo debemos buscarle en oración, recibiendo instrucción y alimentándonos diariamente de su palabra. Se da cuenta que no es algo ocasional, no es cuando yo tenga tiempo, no es solamente los domingos, es un estilo de vida en Cristo. Lamentablemente muchos creyentes hemos hecho una división dañina entre lo espiritual y lo cotidiano. Como si vivir para Cristo fuera solo algo que hacemos en los cultos o el día domingo. Mientras que el resto de la semana podemos vivir como se nos da la regalada gana. Total, nadie me ve. Pero eso no debe ser así. Lo que vivimos aquí en la iglesia es el reflejo de lo que hemos vivido en la semana, de la relación íntima que tenemos con el Señor, de lo que practicamos de lunes a sábado. Cuando nos reunimos, cantamos y adoramos y escuchamos la palabra. Simplemente lo que estamos haciendo, lo que hacemos en privado, ahora lo hacemos en público, en comunidad. De eso se trata. No es al revés. Lo que hago en la intimidad habla poderosamente en público. El apóstol Pablo lo expresó claramente: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era su filosofía de vida. Él no vivía para sí mismo. Y lo vemos cuando escribe desde la prisión. Cuando él dice: no se preocupen por mí, lo que me ha pasado ha resultado más bien para el avance del Evangelio. El centro de Pablo era el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? Cristo. ¿O hay otra cosa que no hable? Cristo. Por eso, aunque algunos predican, dice el apóstol Pablo, por envidia, otros lo hacen por amor. Lo que el apóstol Pablo le importaba era que Cristo fuera predicado, fuera anunciado. Yo me gozo y me regocijo porque Cristo es exaltado. Esa debe ser también nuestra visión, que Cristo sea exaltado en nuestro cuerpo, sea por vida o por muerte. Esa es la única meta que realmente importa. Las aflicciones y sufrimientos de este mundo no deben apartar nuestra mirada de Cristo. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero y entregó su vida por mí. Si no entendemos eso, difícilmente podemos amar a Cristo de la forma correcta. Porque lo podemos amar, pero como amamos ídolos. Podemos reverenciarlo, sí, porque sé que hay un Dios. Pero diferente es amar y reverenciar a alguien que conocemos a profundidad. Ahora bien, todos han escuchado como conclusión o a más profundidad cuando pasamos por este capítulo. Hemos venido aprendiendo en nuestra exposición a la carta a los Filipenses muchas cosas. Pero debemos hacernos esta pregunta: ¿cuánto de esto que hemos escuchado en realidad
lo hemos puesto en práctica. Porque, mi amado hermano, usted puede pasar años en la iglesia. Años en la iglesia. Escuchando uno y otro sermón del mismo versículo. Unos mejores que otros, como usted quiera catalogarlo. Pero la pregunta es, no es que siempre esté escuchando lo mismo. El apóstol Pablo dijo, no me voy a cansar de repetir siempre las mismas cosas, porque sabía que el poder está en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esto que yo escucho lo pongo en práctica? Eso marca la diferencia. ¿Cuánto de esto que escucho, cuánto de esto que he aprendido en la palabra lo pongo en práctica en mi vida? ¿Cuánto yo de esto que he escuchado por mucho tiempo ha transformado verdaderamente nuestro corazón? Por eso debemos recordar que no nos reunimos para entretenernos por medio de la palabra de Dios, sino que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y ser transformados por ella. Ese es el objetivo. Porque si no, ¿para qué existe la iglesia? Si al Señor no hay nada al azar. Él sabía que iba a existir esta tecnología, íbamos a tener internet, íbamos a tener sermones, íbamos a tener libros. ¿Para qué nos juntamos como iglesia entonces? Hay el propósito. El propósito es escuchar la palabra y que esa palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida, para que la podamos poner en práctica y ser transformados en nuestro carácter. De eso se trata. Todos necesitamos eso. Por eso debemos hacernos esta pregunta: ¿cuánto de esto ha sido una realidad en mi vida? ¿Cuántos cambios he manifestado? Son manifiestos en la transformación. Al saber que todo creyente debe tener esta filosofía de vida, ¿impacta esto mi vida? ¿Puedo decir yo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O todavía hay dudas? Hermano, si tienes dudas es legítimo. A Dios no le podemos mentir. Pero ¿cuánto de esto buscamos para que esto sea una realidad en nosotros? Porque de eso se trata. Versículo 27, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Solamente os pido que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Eso quiere decir que lo que escucho, que lo que leo, debe ser visible en la práctica. Número 1, la filosofía de vida cristiana, capítulo 1. Número 2, el modelo de la vida cristiana, capítulo 2. ¿A quién debemos imitar? El apóstol Pablo nos muestra el modelo perfecto, que es Jesucristo, quien se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Ahí está el estándar. El estándar no es otro creyente, no es un líder humano, sino Cristo mismo. ¿Me entiende? Generalmente nosotros justificamos nuestras acciones pensando que porque el hermano hizo algo que no estaba correcto, decimos, pero es que ¿cómo vamos a creer en Cristo? Pero si míralo como Él hace. Pero mira, esta dice que es cristiano, pero mira cómo grita. Y empezamos a justificar que mi incredulidad, mi falta de compromiso es por culpa del hermano. Mi hermano, el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. La salvación es personal. Si aquí no nos salvamos por familias, no nos salvamos por apellido, no nos salvamos por la congregación ni por a donde estamos ubicados. Nos salvamos por confesar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, por creer en su gracia, por creer en el poder del Espíritu Santo que transforma nuestra vida, que quiere que cambiemos nuestro carácter.
que empecemos a disfrutar de una vida íntima con Él. Vivir como cristianos es pensar, sentir, vivir y sacrificarnos como Cristo lo hizo. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. A Él debemos imitar. A Él debemos imitar. ¿Cómo saber si estamos viviendo una vida cristiana de la manera correcta? No es mirando al hermano. El modelo es Cristo. Mire, si nosotros nos miramos en otro, siempre somos mejores. Pero si miramos a Cristo, ¡wow! Nos falta harto. El modelo es Cristo. Él es el estándar. El apóstol Pablo lo dice claramente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, la actitud de Cristo debe ser también nuestra actitud. Humildad, servicio, perdón, amor genuino, sacrificio correcto. Resumiendo, ¿qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo. No se guardó, en la palabra despojó, Él no se guardó nada para Él. Lo entregó todo. Nosotros como cristianos, lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Aunque era igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Voluntariamente se humilló, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, si el Dios, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, renunció a todas sus prerrogativas, a todos sus derechos, a todos sus beneficios, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo, que somos menos que nada? ¿Cómo simples criaturas como nosotros nos vamos a rendirnos ante la presencia de un Dios soberano, sublime, majestuoso, y que aún así, llenos de pecado, nos transforma para su gloria, para ser instrumentos en sus manos? ¿Cómo nosotros, por qué a nosotros nos cuesta tanto renunciar a nuestros derechos? Porque no miramos a Él. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo: vivan en función de Cristo, mírenlo a Él. No basta con admirarlo, decir qué grande fue lo que hizo Cristo en la cruz. Eso lo hacen hasta las sectas. No, si Jesús fue un gran maestro. Oh, si yo creo que Él lo hizo por mí. Sino que está en que mi orgullo sea crucificado con Él. Mi egoísmo sea crucificado con Él. Debemos renunciar a la constante exigencia de que nos reconozcan, que se haga nuestra voluntad, que se haga como yo quiero, que otros tienen que cumplir mi expectativa. Eso es orgullo, eso es humanismo, eso es soberbia. Debemos ser crucificados juntamente con Cristo. Es triste ver cuando hay conflictos en la iglesia. Es triste ver cuando los conflictos en la iglesia surgen simplemente por no querer renunciar, por no querer ceder. Pero si eso mismo yo lo llevo a mi núcleo familiar, sucede exactamente lo mismo. Si hoy día se come lo que yo quiero, hoy día se hace como yo quiero, ¿quién soy tú para venir a darme orden? Simples detalles, detalles. ¿Cómo yo voy a renunciar a mi derecho? ¿Quién te crees tú? Y cuando Cristo renunció a todo por amor, ¿qué nos cuesta renunciar a esas pequeñeces, cosas que lo único que hacen es amargarnos el día domingo, el día sábado, y que no disfrutamos lo que comemos? Porque podemos tener el mejor asado, el mejor banquete, pero cuando hay discusión, cuando hay pelea, no pasa de aquí para acá. Se encuentra agrio. Agrio.
Muchos de estos problemas se evitarían si en lugar de decir a otros cómo deben vivir, empecemos nosotros a vivir conforme al ejemplo de Cristo. La palabra de Dios ya nos dice cómo debemos vivir. No necesitamos nuevas opiniones humanas, a menos que estas sean palabras de Dios arraigadas en las Escrituras. Somos muy buenos para corregir, pero de acuerdo a mis parámetros. Cuando yo corrijo de acuerdo a la palabra de Dios, esta es una espada de corta cuando entra. Cuando yo corrijo contra la palabra de Dios, ¿sabe lo que estoy haciendo? Me estoy corrigiendo a mí mismo. Oh, yo lo encuentro eso maravilloso, glorioso, glorioso. No necesitamos filosofías humanas, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos las Escrituras. ¿Quieres saber cómo tienes que vivir? Mira a Cristo. Él es tu ejemplo, Él es nuestro ejemplo. La filosofía de la vida cristiana. Número 2, el modelo de la vida cristiana. Y número 3, el propósito de la vida cristiana. ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Esa es la meta, hacia allá vamos, hacia allá debemos apuntar. El propósito del cristiano no es el éxito humano. No es el bien temporal, no es el auto, no es la casa, no son los estudios, es Cristo. Es que Cristo sea hallado para que Él transforme mi corazón. La meta del cristiano es ser semejante a su carácter, avanzar para luego alcanzar la gloriosa resurrección de entre los muertos. Esa es la meta del cristiano. El apóstol Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿A dónde avanza usted? ¿Para dónde avanzo yo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que perseguimos en nuestra vida? Hermano, ¿está bien perseguir logros materiales? Sí. ¿Está bien educarse? Sí. ¿Está bien crecer? Sí. Pero la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No invirtamos el orden. No invirtamos el orden. Dios no quiere que pasemos necesidades, penumbria. No. Pero que pongamos las cosas en orden. ¿Dónde está su meta? ¿Dónde está su propósito? ¿Es Cristo realmente, pero realmente, hermano, la finalidad de su vida? ¿O está esperando que sucedan algunas cosas? Por ejemplo, no, cuando yo salga de la universidad, ahí sí que yo voy a llegar. No, mira, cuando yo me cambie de trabajo, cuando estoy orando porque el Señor quiero que me dé un trabajo mejor, entonces cuando eso ocurra, yo ahí sí que me voy a entregar por completo al Señor. Es como cuando decimos, Señor, por favor, ayúdame, que me suban el sueldo, porque te prometo que te voy a diezmar. Hermano, a Dios no le podemos mentir. A Dios no le podemos mentir. Pero juntamente con eso debemos reconocer nuestra debilidad. Por eso que la palabra de Dios dice, mejor que no prometas nada. No prometas nada. Porque ni tú mismo te conoces y que no lo vayas a cumplir. ¿Hacia dónde corro? ¿Cómo corro? ¿Para qué corro? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Simplemente éxito en esta tierra? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿O quiero que Cristo sea una realidad en mi vida? El apóstol Pablo dice una declaración tremenda. El apóstol Pablo dice, en el versículo 10 dice, a fin de conocerle. Ese era el propósito, conocer más y más de Cristo.
Mire, el apóstol Pablo, alguien que conoció, yo creo que ninguno otro ha conocido mejor. Ninguno otro ha podido demostrar, o la persona que más se parece a Cristo en la Biblia, personalmente creo que es el apóstol Pablo. Y él dice, no persigo ninguna otra cosa, el fin es que conocer más y más al Señor. Ese es el propósito de mi vida, conocer al Señor. Y no necesito nada más que conocerlo a Él. Y nosotros a veces decimos, no, ya con esto es suficiente. No necesito más, ya he alcanzado todo. Pero esto se requiere que no es solo teoría, sino experimentar una mayor cercanía con Él. Estar más cerca de Cristo, parecerse más a Cristo en su carácter. Ese es el objetivo de la vida cristiana, ser semejantes a Cristo. ¿Se acuerda que le dimos duro a eso? A fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es lo que quiero vivir, dice el apóstol Pablo. Incluso ser semejante a Él en su muerte. Si tengo que sacrificarme por Cristo, gloria a Dios. Pero nosotros no. Los sacrificios no. No, es que yo tengo familia, tengo hijos, tengo muchas responsabilidades. Wow. El apóstol Pablo dijo, si tengo que sufrir por la causa de Cristo, lo hago con gozo, porque si participo de sus padecimientos, yo quiero ser como Él, semejante a Él en todo. No en algunas cosas nomás, sino en todo. Hermanos, esa es la razón por la cual somos cristianos. No es para alardear que somos más espirituales que otros, ni para creernos mejor iglesia que otros. La razón es ser semejantes a Cristo. Ahí reconocemos si hay una sana doctrina en la iglesia. Si no hay transformación, déjeme decir que son puras palabras vacías. Porque el evangelio tiene poder para transformar nuestro corazón. Cristo se hizo semejante a nosotros tomando forma humana para representarnos, para morir como sustituto nuestro en la cruz, pagando el precio que nosotros debíamos pagar, muriendo la muerte más horrenda, más dolorosa que nosotros merecimos. Él nos dice ahora, yo ya hice ese sacrificio. Ahora ustedes sean semejantes a mí. Ese es el objetivo, la imagen de Cristo, ser formada en nosotros. ¿Cómo reflejamos a Cristo? Si no vivimos por Él, si no vivimos para Él. Nuestro llamado es a parecernos más a Él, ser semejantes a Él en su muerte. El apóstol Pablo reconoce algo importante. Todavía no he alcanzado el estándar, aún no he llegado a la meta. Él mismo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ser, si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. El apóstol Pablo reconocía que le faltaba tanto. Nosotros pocas veces reconocemos eso. Yo prosigo, dice el apóstol Pablo, me esfuerzo por ser semejante a Cristo. Ser cristiano no significa quedarnos sentados esperando que el Señor venga, sino que implica caminar, correr, avanzar, esforzarse cada día hacia el propósito que el carácter de Cristo sea transformado en nuestra vida. Número 1, la filosofía de la vida cristiana, el modelo de la vida cristiana. Número 2, el propósito de la vida cristiana. Número 3, y número 4, el poder de la vida cristiana. ¿Cómo podemos vivir de la manera que el apóstol Pablo nos está pidiendo ahora? Si yo no puedo, si somos débiles, bueno, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por la gracia de Dios que podemos hacer todos estos imperativos que pone el apóstol Pablo a nosotros como iglesia. Él dice, confíen en la gracia de Cristo. Cristo suplirá por medio del Espíritu Santo. Si ustedes disponen su corazón a buscar tu rostro, Él nos va a capacitar
para que esto sea una realidad en nosotros. Y eso es glorioso. Eso es realmente... no hay palabras para describir, porque ni siquiera nos está pidiendo algo que nosotros podamos hacer. Dice, yo los capacito a ustedes. Búsquenme a mí y yo los voy a capacitar. Ríndanse a mí y yo los voy a capacitar. Una persona puede tener un cable moderno, potente, con la tecnología, puede tener el mejor computador, puede tener la más avanzada tecnología, puede ser el top de los top en cuanto a la computación, pero si no está conectado a la fuente, de nada le sirve que tenga lo mejor. Bueno, nosotros como cristianos igualmente. Hermano, a veces le echamos la culpa a que los predicadores no son buenos, a que la alabanza no es tan buena, a que el lugar no cuenta con las condiciones, a que no, la enseñanza ha estado media flojita. Y le echamos la culpa a todo. Y por eso yo no crezco. Hermano, usted no crece porque no está conectado a la fuente, no por lo que los otros hagan. No crecemos porque no nos conectamos a la fuente que es Cristo. No adoramos porque no nos conectamos a la fuente que es Cristo. No recibimos la gracia de Dios porque no estamos conectados a la fuente que es Cristo. No recibimos restauración porque no estamos conectados a la fuente que es Cristo. No somos capaces de perdonar porque no estamos conectados a la fuente que es Cristo. No somos capaces de hacer muchas cosas con humildad porque no estamos conectados a la fuente que es Cristo. Y a no estar conectado a la fuente que es Cristo, miramos la paja en el ojo ajeno. La palabra de Dios nos llama a estar conectados con Cristo. Él es el que transforma, Él es el que cambia, el que me lleva en victoria en victoria. Él es el que me capacita para perdonar. Él es el que me capacita para entender los misterios que están aquí. Puede estudiar teología, mi amado hermano. Puede hacer cursos, pero si no está conectado a la fuente que es Cristo, es solo conocimiento. La palabra dice que Él capacita a los que son llamados. ¿Cómo nos capacita? Enchufado a la fuente que es Cristo. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Yo puedo tener una filosofía clara, vivir por Cristo, vivir para Cristo, incluso morir por Cristo. Puedo tener todo a Cristo como estándar. Puedo tener una meta noble, parecerme a Él. Pero si no tengo el poder para vivir de esa manera, no sirve de nada. Puedo saber dónde debo llegar. Puedo saberme la dirección hacia dónde tengo que ir. Pero si no estoy enchufado a la fuente que es Cristo, voy a saber el lugar, voy a saber dónde queda, pero no voy a experimentar cómo llegar allá. Filipenses capítulo 4 nos dice dónde se encuentra el poder, dónde está la fuente, cómo yo me conecto a la fuente que es Cristo. Y él dice, a través de la oración. La oración y más oración. Si usted no ora, hermano, con el amor que le tengo, déjeme decirle que usted todavía no se conecta a la fuente. Muchos pueden orar por mí y qué bueno que oren por mí. Pero Cristo necesita que yo esté enchufado con Él. Que yo esté conectado con Él. ¿Y cómo me conecto con Él? Usted dice que nunca a mí me han dicho cómo lo hago. Hermana, la oración. La oración. ¿Qué necesita en su vida hoy día? Mejorar su relación con su esposo, mejorar su relación con sus hijos, mejorar su relación con algún hermano en la iglesia. Hermano, la fuente, el poder está en la oración. ¿Cuánto ha orado por eso? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto nos inclinamos ante Dios para recibir dirección? Como decía el hermano, o simplemente oramos a Dios y le damos una metralleta de peticiones. Pero ¿cuánto nos conectamos a Él para que a través del Espíritu Santo nos corrija, nos capacite, nos lleve a que nosotros podamos reflejar su gracia derramada en nuestras vidas? Muchos dicen, no tengo tiempo, trabajo todo el día. ¿Acaso creemos que el apóstol Pablo no trabajaba? Creemos que Jesús no tenía responsabilidades. Sin embargo, Él pasó un día entero
Después de ministrar multitudes, dice la Escritura, que se retiraba a un lugar apartado para orar. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Santo, el que tenía todo el poder, se apartaba para orar de Dios. ¿Cuánto más nosotros? El Todopoderoso se sujetó al Padre y vivió como un verdadero hombre, aprendiendo 100% del Padre. Cuando Dios llamó a sus discípulos, pasó toda una noche orando, mire, para elegirlos. Cuando fue al monte de la transfiguración, dice Lucas, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Oró. Era el momento crucial para la cruz. ¿Qué hizo? Oró. Y en esa ocasión el Padre le dijo, este es mi Hijo amado. Hay alguien que dijo, el problema no es que si tú conoces a Dios, el problema es si Dios te conoce a ti. Y yo puedo decir, sí, porque Dios es soberano, me conoce. Sí, en intimidad estamos hablando. En una relación íntima. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y no me refiero al culto de oración, sino me refiero a buscar su rostro, a orar, a suplicar, a ayunar, a clamar si es necesario por la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso marca la diferencia, mi amado hermano, en el servicio, en la predicación. Eso marca la diferencia en la relación que podamos tener nosotros como hermanos. Eso marca la diferencia, hermano. Hermana, mírese, mirémonos objetivamente. Cuando no oramos, somos un bistec vivo. Y usted cree que nadie se da cuenta. Pero todo el mundo nos ve que estamos crudos. Podemos aparentar que estamos tostaditos, que estamos listos para ser servidos. Pero cuando nos entierran el cuchillo, ¿qué brota? Sangre. Porque estamos vivos. Y Cristo nos llama a morir para que Él viva en mí. Cristo nos llama a renunciar para que Él sea glorificado. Cristo nos llama a morir. ¿Sabe por qué la iglesia es tan vacía? Porque muchas veces los miembros no estamos dispuestos a morir. ¿Sabe por qué Cristo no se manifiesta con más poder? Porque no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a morir. Y nos justificamos que mueran ellos primero. Y si ellos mueren, voy a morir yo. No, hermano. El cristianismo es personal. La salvación es personal. El orar no es darle órdenes a Dios, sino decir, Dios, necesito de tu ayuda porque yo solo no puedo. El poder de la vida cristiana está en una dependencia total y absoluta a Dios. Pero el apóstol Pablo añade algo más que no debo pasarlo por alto. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente debe estar ocupada, saturada de Cristo. Mirar a Cristo. No solo basta con decir que el Señor es grande, sino que tengo que hacerme del carácter de Cristo. De querer agradarle en todo. El poder de la oración es lo que permite vivir vidas cristianas santas. El poder de la oración permite que mi vida, que mi mente, que mis pensamientos se alineen con los pensamientos de Cristo. Si no, no hay nada puro, no hay nada honesto, no hay nada santo, no hay nada honroso en mi vida. No estoy hablando del poder de la mente para doblar cucharas o para que se haga mi voluntad. Estoy hablando de cómo yo doblego mi mente pecaminosa, burda, vacía, contaminada a la imagen de Jesucristo. ¿Dónde está nuestra mente? Ahí está nuestro corazón. Y en la oración está también la clave del contentamiento. ¿Se acuerda que partí de decir cuán contentos estamos? Que vivimos en un mundo que
poco contento, por no decir nada, se ve. Bueno, el poder de vivir satisfechos en Cristo viene de estar conectado a la fuente a través de la oración. Si no estamos conectados a la fuente a través de la oración, siempre vamos a estar descontentos. Siempre vamos a ver el pasto del vecino más verde. Pido a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Queridos hermanos. Oh, qué bueno, gracias. Lo miraba por aquí, no lo veía. Queridos hermanos, hoy cerramos la carta a los Filipenses. Doy gracias a Dios por el privilegio primeramente personal que me dio la oportunidad de introducirme a profundidad en esta carta, pero también por el privilegio de poder exponérsela a ustedes, mis amados hermanos. Porque esto no es solamente un estudio bíblico, sino que es un llamado profundo a vivir por Cristo y a imitar a Cristo, a perseguir a Cristo y a confiar en la gracia de Cristo derramada en nuestras vidas. De eso se trata el cristianismo y el evangelio. No son ritos, no son formas, es Cristo. La vida cristiana no es otra cosa que Cristo mismo. Él es el origen, el modelo, el fin y el poder de nuestra fe. Él es el origen de todo lo creado. Y ahí estamos incluidos nosotros. Mi oración es que el Señor nos conceda vivir como vivió el apóstol Pablo. Con gozo, con propósito, con humildad, con una fe en la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite congregarnos como iglesia. Es la gracia del Señor Jesucristo que nos permite amarnos a pesar de nuestras diferencias. Es la gracia del Señor Jesucristo en que nos perdonamos y nos animamos al amor y a las buenas obras, entendiendo que la obra es de Él y no de nosotros. Espero que esta carta, mis amados hermanos, haya sido de bendición como lo fue para mí. Y no solo conocimiento. Necesitamos, y mire cómo lo digo, necesitamos que Cristo tome el control de nuestra vida. No podemos jugar a ser cristianos. Necesitamos que Cristo tome el control de nuestra vida. Te invito a ponerte en pie.